Cualquier actividad que se precie de importante impone desafíos. Y esto, que es cierto en cualquier actividad humana, también lo es cuando de la proclamación del Evangelio se trata. Impone desafíos. El Evangelio irrumpió con fuerza en el seno del judaísmo. La religión judaica era y es de altos estándares éticos. Y el Evangelio, lejos de quedarse atrás, los eleva aún más. Si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo 5:21 y los versículos siguientes, nos queda claro que lo que le bastaba a alguno, ¿qué le bastaba? La palabra o la obra, ¿cierto? Porque, ¿oíste que fue dicho, dijo el Señor, ¿cierto? No codiciará la mujer de tu prójimo, y ya por eso estaba bien. Pero yo digo que cualquiera que mira y desea, ¿dónde? En su corazón. Entonces el Señor pone la cota más alta. Porque no nos habla solamente de la palabra o del hecho, sino que va al pensamiento, a las emociones. Deben tener un estándar elevado. Es Jesús quien no solamente examina, sino que nos manda a examinar las motivaciones ocultas y las emociones de nuestro corazón. Fue Jesús el que dispuso que sus discípulos debían practicar una justicia mayor que los escribas y los fariseos. Él dice eso. Dice que nuestra justicia debía ser mayor. Pero esto era entre los judíos. Entre los gentiles se estilaba algo muy distinto. Entre ellos había tal laxitud en ética y en moral que los judíos tendían a despreciarlos por sus conductas antiéticas, por su permisibilidad moral. Los despreciaban por esto. No era solamente porque comían cosas que ellos no comían, sino que, a ver si recuerda, cuando hablamos en Corintios, mencionamos que en el mundo grecorromano habían 4 tipos de matrimonios. Para los judíos era uno solo. Y estaba normado. Entonces, un gentil era algo completamente distinto. Las costumbres eran completamente distintas. Y a ese mundo llega el Evangelio. Entonces, visto esto, ¿cómo proteger? Pensemos ahora en esto. ¿Cómo vamos a proteger las normas éticas en la naciente iglesia? Vienen muchos del mundo gentil que practican un estilo de vida completamente diferente. ¿Cómo lo vamos a proteger a la iglesia? Pablo nos dice en Romanos, capítulo 10, versículo 2, que los judíos tienen celo de Dios. Ahí dice que, sabemos, ¿cierto? Los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice el apóstol. Tienen celo de Dios. Pero en ese celo, ellos no se permitían asociación alguna con el mundo gentil. No. Hay que añadir otra cosa aquí. En el año 44 muere Herodes Agripa. Entonces, Judea pasa a manos de los procuradores romanos. Y esto no les gustó a muchos judíos. Porque ellos imponían su voluntad. Como gobernador, imponen su voluntad. Y muchos de ellos no fueron muy sensatos porque no consideraron ninguna de las cosas que los judíos tenían así como santas, como sus tradiciones. Entonces esto no les gustó a los judíos. ¿Qué ocasionó esto? Que comenzaron a aparecer grupos armados de hombres judíos que sembraron el terror entre los romanos residentes. Pero no solamente entre los romanos, sino que también en todos aquellos que ellos consideraban que siendo judíos, sin embargo, estaban tendiendo puentes hacia los gentiles. O sea, todos aquellos que tenían buena voluntad para con los gentiles, que intercambiaban con los gentiles, que eran amigos de los gentiles, fueron blancos de estos hombres y les causaron mucho daño. Y eso pasó en tiempos cuando la iglesia estaba recién surgiendo. Entonces,
era un problema para esta naciente iglesia, ya que no solo sería perseguida por el judaísmo oficial, sino también por estos celotes, que así se llamaban, que eran celosos de sus tradiciones. Ya no era por un tema solamente religioso, sino que también eran perseguidos por un tema de social. O sea, ¿cómo es posible que esté haciendo amistades con un gentil? Muerte con él. Ante este problema, porque es un problema, ante este problema, algunos propusieron una sencilla solución. Y es esta. No nos olvidemos. Pensemos un poquitito Hechos de los Apóstoles. Los capítulos 13 y 14 hablan de la iglesia en Antioquía que envía mensajeros y que van a recorrer el Asia Menor y luego pasan a Europa, y los gentiles, pero en masa, abrazan la fe. Gentiles. Entonces aquí en Judea están un poco preocupados. ¿Cómo van a ser estos gentiles? ¿Cómo son hermanos nuestros? ¿Son iguales? Pero si tienen costumbres tan distintas. ¿Qué solución se les ocurrió a ellos para acotar? Una, la entrada de los gentiles a la iglesia, y otra, para que no darle lugar a estos celotes que los atacaran a ellos diciendo, ustedes están siendo amistosos con los gentiles. ¿Qué se les ocurrió? Se les ocurrió lo siguiente: que los gentiles convertidos al cristianismo cumplieran con los mismos requisitos que los gentiles que se convertían al judaísmo. ¿Cuáles eran? Circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Miren, y ya con eso, entonces los gentiles lo iban a pensar dos veces si querían ser cristianos, porque tenían que circuncidarse primero. Y por otra parte, los celotes están celosos de que que miren cómo se están juntando con esto. Incircunciso era una palabra fuerte para los judíos. No, momento, ellos no son incircuncisos, ellos se circuncidaron y además guardan la ley de Moisés. Así que son judíos prosélitos. ¿Se fijan? Entonces, todo el mundo contento. No hay, le quitamos un motivo a la persecución, le caemos bien a todo el mundo y no hay ningún problema. Pero este plan de acción, tan a la medida del agrado de los hombres, ¿agradaría al Señor? Al buscar la aprobación de los hombres, ¿se ignoraba la aprobación de Dios? Estas preguntas son pertinentes para nosotros porque son pertinentes al Evangelio. Responder con honestidad a estas preguntas traza una línea divisoria entre el siervo de Cristo y el mercenario, entre el buen pastor y el asalariado. Recordemos que Pablo dirá en esta epístola, unos versículos más adelante, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Un buen pastor como el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 5 versículo 10 lo que no debemos ignorar, ni despreciar, ni olvidar. Efesios capítulo 5 versículo 10. Allí el apóstol, con plena autoridad apostólica, nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa debe ser una máxima de nuestra vida. En cualquier área de nuestra vida debe estar ahí, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. No mi gusto, no mi ventaja, no. ¿Le agrada a Dios? El Evangelio no es para el deleite del oído, no. Tampoco es para el aletargamiento de los sentidos. No es para hacer dormir al hombre en su comodidad. No es para eso el Evangelio. Debo comprobar si esa idea, ese plan, esa acción, ese obrar, ese sentir es agradable al Señor. Porque lo que debo buscar
Es su favor, el favor de Dios, no el favor de los hombres. Lo que debo buscar es la gloria de Dios, no mi propia gloria. Por lo tanto, en todo lo que haga, yo debo comprobar lo que es agradable al Señor. Hemos hablado del Evangelio de Cristo. Dijimos que el corazón del Evangelio es su entrega voluntaria a la cruz por nuestros pecados. Que su entrega voluntaria incluye el rescatarnos del presente siglo malo. Y que esto fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dijimos que este Evangelio trajo gracia y paz a nuestras vidas y hoy, con gozo y gratitud, servimos a Dios de corazón. Nos apartamos del pecado y buscamos agradarle. Y como todo, de principio a fin, fue idea, propósito y obra de Dios, solo Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Por lo tanto, repetimos con el apóstol en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él solo sea la gloria. El pasaje que hoy nos ocupa nos revelará tres cosas. La infidelidad de los Gálatas a este Evangelio. La actividad de los falsos maestros respecto del Evangelio. Y también la reacción de Pablo por este Evangelio. Y estamos impedidos de equivocarnos respecto del Evangelio, porque el Evangelio, es único. No hay otro. El único Evangelio que existe es el Evangelio de Cristo y no admite otros apellidos. No existe un Evangelio bautista. No hay un Evangelio metodista. No hay un Evangelio reformado, presbiteriano, pentecostal, liberal o feminista. No. El Evangelio, repetimos, es el Evangelio de Cristo. Y no hay otro. Hablemos entonces de la infidelidad de los Gálatas al Evangelio en el versículo 6. ¿Qué nos dice el versículo 6? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo nos tiene acostumbrados en sus cartas, luego de una breve introducción, salutación y encomio, alabanzas y gratitud por lo que Dios hace en las congregaciones a las cuales se dirige. Él siempre hace eso en sus epístolas. Por ejemplo, veamos 2 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 3 y 4, donde después de la presentación y salutación, dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire usted qué palabras más lindas. Que se dijera, ¿se imagina que se dijera esto de nuestra iglesia? ¿Cómo el amor de ustedes, hermanos, ha ido creciendo? Yo lo visité el año pasado y ahora al verlo realmente me gozo en que vuestro amor abunda aún mucho más el uno para con el otro. Y esto se nota y esto se dice por allá. Sí, miren, allá en Santiago hay una iglesia, preciosa iglesia, con hermanos preciosos que se aman y que se preocupan el uno del otro. ¡Qué buen testimonio! Bueno, eso no es lo que Pablo dice de los Gálatas. Aquí no hay elogio, aquí hay censura, aquí no hay gratitud, aquí hay advertencia solemne, aquí no hay tolerancia, hay severidad firme y decidida. La mayoría de las versiones castellanas tienen aquí, donde dice estoy maravillado, dicen estoy asombrado, o también tienen estoy maravillado. Son las dos palabras que más hay en las versiones españolas. Una versión católica dice me extraña, y hay otra que dice estoy muy sorprendido.
Pero creo que la Nueva Traducción Viviente se acerca aquí mucho más fielmente al estado de ánimo del apóstol. Porque aquí, en vez de estas palabras, dice, estoy horrorizado. Creo que eso da más con el sentir que el apóstol tiene. Recordemos, le está hablando a una iglesia, a unos hermanos a los cuales él primero llegó con el Evangelio. Y le dice, estoy horrorizado. Y no puede ser menos, ya que el apóstol está aturdido, está estupefacto, está penosamente perplejo. ¿Por qué? Porque no podía concebir cómo tan pronto se hubieran alejado de Dios, quien les había llamado por la gracia de Cristo. Hermanos, ¿cómo? Si ayer estaba con ustedes, ¿cómo es que cambian tan rápido de parecer? Parece que esto hay en el trasfondo de lo que Pablo dice. Si ayer le estuve predicando, ¿cómo es que hoy día piensan distinto? Pablo parece que se había olvidado del incidente en Listra, donde luego de por la gracia y poder de Dios había sido sanado un inválido, ahí en Hechos 14, fue sanado un inválido. Y la gente al ver esto, los proclamaron dioses a él y a Bernabé. Y el sacerdote de Júpiter, que es una deidad pagana, quería ofrecerles sacrificio. Y ellos a duras penas dijeron, no, momento, si somos hombres igual que ustedes. Pero esta multitud que quería ofrecerle sacrificio fue persuadida por otros gálatas, que eran judíos, pero eran también de la misma zona. Fueron persuadidos por ellos, y no solamente persuadidos, sino que a instancias de ellos apedrearon a Pablo, y no conforme con eso lo sacan fuera de la ciudad y lo dejan abandonado, lo dan por muerto. Miren, un día les quieren ofrecer el holocausto, sacrificio porque son dioses, y el otro día lo dejan muerto a peñascazo. ¡Qué cambio! ¡Qué voluble, hermanos, es el corazón humano! Ayer gritan, agita ramos y dice, ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y días después la misma multitud, ¿qué es lo que grita? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Ese es el corazón humano. Así somos. Hoy día estimamos a alguien como lo máximo y mañana no nos importa si le ponemos el pie encima. Así es nuestro corazón. Un observador habría dicho, al ver a estas multitudes, ¿cierto?, agitando ramos y gritando hosanas al Hijo de David, habría dicho, la gente sigue a Jesús. ¡Qué equivocación! Pablo estaba consternado. Sus queridos gálatas, sus hijitos, se estaban apartando. Y este apartarse no era pasivo, no era que estaban siendo llevados a otro lado, como arrastrados hacia la fuerza, no. Ellos mismos, activa y voluntariamente, se estaban descarriando del camino. Ellos se estaban alejando, separando, apartando del que los llamó por la gracia de Cristo. Notemos aquí una cosa, que aquí notamos que es Dios quien llama, nosotros no llamamos, es Él quien nos llama, nosotros no lo llamamos a Él, Él nos llama, y nosotros debemos ser fieles a ese llamamiento. Los gálatas estaban cambiando sus lealtades. La palabra utilizada aquí
Es un término militar usado para quienes desertan de las filas y se pasan al enemigo. ¿Cómo se llama eso? Traidores. Son traidores. Este es el origen de la palabra desleal. Y por ello, en círculos militares es tan fuerte que a alguien le digan desleal. No hay una palabra como más fuerte que esa, al parecer. En círculos militares. Desleal. Eso estaban haciendo los Gálatas. Al abandonar el Evangelio de la gracia de Dios, como lo llama Pablo en Hechos 20:24, los Gálatas pasan a ser infieles, desleales, traidores. Pablo no lo personaliza así. No corresponde que lo haga, porque el abandono que están haciendo los Gálatas no es a las ideas de Pablo, sino que es al Evangelio. Ellos, los Gálatas, no eran discípulos de Pablo, eran discípulos de Cristo. Que Pablo fuera el primero en predicarles era solo un accidente. Esta no es la base de cualquier relación futura. Y eso también debiéramos nosotros internalizarlo. Nos formamos adherentes a nuestras ideas o opiniones. Llamamos por el Evangelio almas al arrepentimiento, pero siempre son seguidores de Cristo. De Cristo. Pablo no estaba herido en su orgullo. Había pesar en su corazón porque veía el peligro del alejamiento. Ningún alejarse es casual ni inocente. Fue Pedro el que dijo en respuesta al Señor, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Sabe que hay una hermosa canción que canta Aznavour? La canción se llama Dios. Y en una de sus estrofas dice, Dios, si tú me dejases, ¿quién te reemplazará? Dice, no busques junto a mí, que nadie me amparará. Mire qué hermoso lo dice Aznavour. Quien deja a Cristo, ¿dónde se va a amparar? No hay nadie a quien acudir. Apartarse del Evangelio es sumergirse en la nada. Apartarse de Dios es quedar en el vacío. Pero el engaño sigue operando. Porque nuestro texto nos dice, para seguir un evangelio diferente. Aparentemente se deja algo para seguir algo mejor, ¿cierto? Los hermanos están en un trabajo y se sienten de que no voy a dejar este trabajo. Y nunca lo cambian por un trabajo peor. Lo cambian, obviamente, por un trabajo mejor. O mejor remunerado, o tal vez no mejor remunerado, pero va a tener mayor tiempo para lo que él quiere. Pero siempre las consideraciones son, cuando cambiamos algo, lo cambiamos a algo mejor, nunca a algo peor. ¿Cierto? El hermano que tiene un vehículo, si es año 2000, 2010, no lo va a cambiar por un año 90. ¿Cierto? Lo va a cambiar por algo mejor. Siempre eso está como intrínseco a nosotros. Sin embargo, estos Gálatas están haciendo algo extraño. Porque no hay algo mejor que el Evangelio. No hay algo mejor. Por eso que esto es un engaño. Esto es un espejismo. Porque no hay tal cosa como otro evangelio. Esto es un oasis ficticio en medio del desierto de la vida. Más te acercas a él y más se aleja de ti. Es inalcanzable porque no existe en la realidad. Este otro evangelio solo existe en la mente afiebrada de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no es real. El evangelio de la gracia de Dios es único. Por él
hombres y mujeres, por el Evangelio, hombres y mujeres fueron perseguidos, despojados de sus bienes de honra, familia y la vida, como dice la cuarta estrofa del himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Fueron despojados de todas estas cosas, pero murieron en este Evangelio porque no hay otro. El Evangelio de la gracia de Dios solo glorifica a Dios en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en la salud, en riqueza o en pobreza, conocido o desconocido, siempre glorifica a Dios. Es único. Veamos la actividad de los falsos maestros respecto del Evangelio. En el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ya hemos dicho, no hay otro Evangelio, no hay otro. Añadir algo o quitar algo al Evangelio es igual a cero. Pierdes todo. Pero ¿quiénes estaban empeñados en esta absurda tarea? Porque hay, el apóstol que nos dice aquí en el 7, hay algunos. ¿Quiénes son estos? Al parecer, sus orígenes los podemos trazar a Hechos 15. Pablo y Bernabé habían llegado de su primer viaje misionero y contaban con gozo a la iglesia en Antioquía las maravillas que el Señor había hecho y cómo también a los gentiles Dios le había dado arrepentimiento y fe. Leemos en Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se fijan? Lo mismo. A esto se opusieron Pablo y Bernabé, quienes fueron comisionados y enviados a Jerusalén para dirimir el asunto. Para sorpresa de ambos, allá también encontraron adeptos a esta doctrina. O sea, no era que solamente habían llegado ahí a Antioquía, recordemos, 500 kilómetros al norte. No habían llegado solamente ahí, sino que allá mismo en Jerusalén, donde había nacido la iglesia, había gente que creía también esto. Leemos en el versículo 5, en el versículo 5 de Hechos 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos que estaban perturbando no eran extraños a la iglesia, eran de dentro de la iglesia. Ya lo había advertido Pablo. En Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de dentro, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. También le advierte a Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El mayor peligro para la iglesia no viene de afuera. No es la persecución atea, tampoco el secularismo militante, ni la laxitud moral contemporánea. Eso no es tan peligroso como lo que se viene de adentro. El mayor peligro viene de dentro de la iglesia. ¿Acaso los herejes vienen de afuera de la iglesia? ¿De dónde salen? ¿No salen de dentro? Ahora, algún hereje se va a levantar en medio de una asamblea y decir, hermano, escúchenme porque tengo una nueva herejía que contarle a ustedes. Nadie lo hace. Entonces, hermanos, ¿por qué son escuchados? ¿Por qué son atendidos? Muchas veces son escuchados, se les presta oído por sus credenciales, por sus
orígenes. Estos pueden venir de Jerusalén, de parte de Jacobo, según nos dice aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 12, habían algunos que venían de parte de Jacobo, pero da lo mismo de donde vengan. Aunque vengan del mismo cielo y hayan sido instruidos por los ángeles, si pregonan un evangelio diferente, no hay que escucharlos. Una de las religiones que más crece hoy día en el mundo es el mormonismo. Y su origen es el mensaje de un ángel, según José Smith. Y hay razones para pensar que ni siquiera eso es verdad. Estos no solo perturban a la iglesia, sino que en la práctica lo que hacen o pretenden hacer es cambiar el evangelio. Los apóstoles reunidos en Jerusalén dicen lo siguiente acerca de estos grupos. Estamos en Hechos 15. Vamos al versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos, fíjese, que han salido de nosotros, reconocen, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Miren, ninguna de estas cosas estaba en los apóstoles. Sin embargo, estos salieron de Jerusalén y tal vez allá, 500 kilómetros, después de más de 2 semanas de viaje, llegaron. No tenían los hermanos cómo corroborar esta información como ahora, que se puede hacer muy rápido. Pero en esos años no. ¿De dónde viene el hermano? De Jerusalén. Ahí comenzó el evangelio. Escuchemos, mire, deben circuncidarse para ser salvos. Claro, tiene que ser así, pues si todos ellos son circuncidados. ¿Se fija cómo la lógica que opera? Pero no era así. Añadir o quitar al evangelio perturba a la iglesia y cambia el evangelio. Así ha sido siempre. Y así también es ahora. Falsear el evangelio siempre perturba a la iglesia. No se puede tocar el evangelio sin perturbar a la iglesia, porque ella, la iglesia, subsiste por el evangelio. Si usted saca el evangelio de la iglesia deja de ser iglesia. Le puede poner cualquier nombre, reunión de amigos, club social, lo que usted quiera, pero deja de ser iglesia. Proclamar un evangelio sin la demanda del arrepentimiento no es evangelio y perturba a la iglesia. ¿Cuántos que han hecho decisiones, han hecho la oración y son bautizados, perseveran? ¿Cuántos? ¿No habrá una conexión entre este falso evangelio y los escándalos vergonzosos de algunos supuestos miembros de iglesia? ¿No habrá una conexión en esto? Proclamar un evangelio que consiste en un código de vestimenta y comportamiento ético no hace cristianos. Hace hipócritas que destruyen la unidad de la iglesia y traen vergüenza al evangelio. ¿Se fijan solo en qué? En lo exterior. Pero por dentro, como dijo el Señor, por fuera son bonitos, ¿cierto? Sepulcros blanqueados. Bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de toda inmundicia. Proclamar un evangelio donde se acepta al Salvador, pero no al Señor, es un engaño, puesto que el Salvador, ¿quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Quien no acepta el señorío de Cristo sobre su vida, niega con sus hechos la salvación que dice poseer. ¿Acaso Cristo será ministro del pecado? De ninguna manera. Pero eso hace quien se dice cristiano y vive en pecado. Los falsos maestros no incomodan este actuar, porque nos dice Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen?
lo dejan. Porque aman ¿qué? El premio de la maldad. Eso dice Pedro. Y Judas añade en el versículo 16, andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Otra vez, no es el interés por sus almas, no es el interés por sus vidas, su interés no es la gloria de Cristo, su interés no es la integridad del Evangelio, su interés es su propia subsistencia y comodidad, no otra cosa. Así, como nos dice Judas, adulando a las personas para sacar provecho, así consiguen seguidores, engatusando, porque esa es la palabra, los engatusan. Creer intelectualmente en la misma categoría de los demonios si no hay arrepentimiento. Cuidado con esto. Creer intelectualmente, hermanos, caes en la misma categoría de los demonios si no hay arrepentimiento en tu vida. Eso no es el Evangelio. Puedes saber que Jesús es el Cristo y emocionarte y hasta temblar. Pero los demonios hacen lo mismo. Nos dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Un evangelio que solo se ocupa de llenar la mente de conocimiento o llenar la vida de actividades es la nada misma. No es evangelio. Y quien así enseña o cree o está engañado o es preso del engañador. No eres cristiano por saber mucho, ni siquiera por saber mucho de lo correcto, sino que eres cristiano porque te has arrepentido y tus pecados han sido perdonados y buscas de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Eres cristiano porque buscas el compañerismo de otros creyentes, porque anhelas el día del Señor para adorarle con tus hermanos, porque te deleitas en su palabra y porque disfrutas de comunión íntima con Él. Eso te dice y me dice a mí, es creyente. Si no hay estas cosas, si te da lo mismo el día del Señor, si te da lo mismo la voluntad del Señor, si te da lo mismo su palabra, permíteme, tengo que decirte, dudo de la obra de Dios en tu vida. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Y Él, dice su palabra, nos anhela celosamente. Jamás serás cristiano por pertenecer a esta iglesia o a cualquier otra. No. Ninguna iglesia te hará cristiano. Cristo solamente. Si vas a Él, solamente Él te puede convertir en una nueva criatura. Y serás conocido por Dios. Este evangelio intelectual que desconoce principios básicos de la vida cristiana como el amor y la comunión es un falso evangelio. Y debemos estar vigilantes para no caer en enseñarlo y menos aún en practicarlo. Dios nos libre de pervertir el evangelio y perturbar a su iglesia. Porque quien pervierte el evangelio perturba a la iglesia de Cristo. Veamos en tercer lugar la reacción de Pablo, ¿cierto? En los versículos 8 y 9 nos dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En este pasaje encontramos dos reacciones del apóstol. Una ya la hemos visto, está en el versículo 6, ¿cierto? Donde Pablo con respecto a los Gálatas está asombrado, maravillado, perplejo, horrorizado con lo que está pasando con los Gálatas. ¿Por qué? Porque sus hijitos corren en loca carrera por la pendiente descendente del legalismo. Y para hacer esto, han abandonado el Evangelio. Porque son dos carriles distintos, hermanos. El Evangelio es una cosa y el legalismo es otra.
Ahora, tenemos ante nosotros la justa y santa indignación hacia esos pervertidores, sobre los cuales pronuncia su solemne y severa maldición. Anatema. Maldición. Como que incomoda. Este es el mismo Pablo que a los corintios dirá más tarde: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Es el mismo Pablo que escribe el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Cómo conciliamos nosotros esta severidad con la ternura expresada en 1 Corintios capítulo 13? Nuestro siglo XXI ha debutado con un abundante despliegue de la mal llamada tolerancia. La tolerancia tradicional, como la define el diccionario, respeta, valora, acepta al individuo sin necesariamente aprobar o participar de sus creencias o modo de actuar. Eso es tolerar. Acepto a la persona y la respeto, pero no comparto su estilo de vida. Eso es tolerancia. Pero esta nueva tolerancia es mucho más que eso, porque dice que todas las opiniones, creencias o conductas son igual de válidas. O sea, es lo mismo ser homosexual que heterosexual. Da lo mismo. Son igual en mi vida. Eso es lo que se predica. Tal vez desde algunos púlpitos, no sé. Pero eso es lo que hoy día se estila. Eso se entiende por tolerancia. Y si yo expreso una opinión distinta respecto de eso, porque mi mente está subyugada a la palabra de Dios y no acepto estas cosas, entonces a mí me tachan como intolerante. Entonces, como todas las opiniones, todas las creencias son válidas, como todas las creencias son válidas, da lo mismo el evangelio, que el hinduismo, que el budismo, da lo mismo, todas las creencias son válidas. Como todas son igualmente válidas, entonces todas deben ser respetadas y también alabadas. Mire si es absurdo esto, pero así está nuestro mundo. Y la iglesia del siglo XXI es hija de la del siglo XX. Y ahí comenzó a permear este concepto dentro de las congregaciones. Y aquí cuidado, porque esto no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros. Y tienen un versículo favorito. ¿Cuál es? No juzguéis para que no seáis juzgados. Es bíblico. Hermanos, Satanás cita la Escritura. Y en su insolencia, él se la citó al propio Señor. ¿Qué podemos esperar nosotros? Entonces, visto esto, ¿para qué enemistarse con gente de las congregaciones refrenando el mal? ¿Para qué? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ay, pero hermano, mira esta conducta extraña. ¿Cómo? Hermano, no juzgue. No estamos hablando aquí de las motivaciones, del por qué lo hizo. Eso nosotros no lo sabemos, eso Dios lo sabe. Pero Dios nos manda a juzgar. 1 Corintios, capítulos 5, 6 y 7, nos habla, tenemos una orden, nos prioriza, debemos preocuparnos por la iglesia. Lo que ocurre dentro de la iglesia, nosotros tenemos injerencia en eso y debemos juzgar las conductas. Al mundo Dios lo va a juzgar. No estoy llamado yo a juzgar al mundo, pero dentro de la iglesia sí. Entonces, quienes sostienen son víctimas de esta nueva tolerancia y tienen este versículo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se van a enemistar con la gente? Y tranquilizan sus conciencias con una frase que hasta piadosa.
¿Qué es lo que le dice? Bueno, oren. Pero no hay una confrontación con el pecado. Todo esto es desconocido por Pablo. Con los corintios se le estaba corrigiendo conductas. Y no dudó a la hora de recomendar y exigir disciplina para quienes no se conformaban a la verdad. No le tembló la mano. Y en aquello que no era fundamental, no dudaba en imitar conductas, siempre y cuando no se afectara la integridad del mensaje evangélico y hubiera la posibilidad de ganar a algunos para la fe. Por ejemplo, hay algunas congregaciones aquí en Chile donde si usted no va así vestido, con camisa y corbata, no es rechazado, pero no se lo mira bien. Pero en otros lugares donde he ido, puede ir solamente con camisa y con corbata. Y en otros lugares van solamente con camisa, no usan corbata. Todo depende del clima. Entonces, si alguien acostumbrado al traje y corbata va a Venezuela, por ejemplo, donde se usa camisa de manga corta y sin corbata, entonces tiene que tomar esa misma costumbre. No va a ser un escándalo por algo externo. ¿Sí? A eso se refiere el apóstol cuando dice, a todos me he hecho de todo, para así, de cualquier manera, ganar a alguno. O sea, no va a poner gratuitamente un impedimento para ser escuchado, porque eso no afecta el mensaje del Evangelio. En cambio, cuando se afecta la integridad del mensaje del Evangelio, ya estamos hablando de otra cosa. Y eso es lo que pasa aquí con los Gálatas. ¿Por qué? Porque los misiles aquí están dirigidos a la línea de flotación de esta embarcación. Entonces debe reaccionar de manera diligente. Si él permitía que estos conceptos entraran en el Evangelio, hermanos, no existiría el Evangelio. Tal vez solo lo estudiaríamos en historia. Y allí nos contarían que alguna vez hubo un movimiento social grande en el mundo que se llamó Evangelio, que trajo algunas cosas muy buenas, pero ya no existe más, nos dirían los profesores de historia. Y nosotros diríamos, mire cómo pasó, hubo Evangelio en ese tiempo. Gracias a Dios, porque Pablo reaccionó a esto. Es que el Evangelio siguió hasta el día de hoy. Aquí Pablo se pone primero en una situación hipotética. ¿Qué nos dice? Si aún nosotros, o sea, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, que eran los acompañantes, ¿cierto? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún él, que fue el primero en llegar a ellos con el evangelio, si cambia de opinión respecto del evangelio de la gracia de Dios, no debe ser considerado ni escuchado. Pero es que yo lo amo mucho porque por él yo llegué al evangelio. Sí, pero cambió su posición respecto del evangelio, por lo tanto no lo escucho. Es lo que ocurre con algunos teólogos hoy día. Han cambiado su posición respecto a aspectos fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, eso nuevo que están escribiendo ahora no me interesa. No lo quiero escuchar. Me dan lo mismo los títulos y los doctorados que tengan. ¿Por qué? Porque están pervirtiendo el Evangelio y eso perturba a la iglesia. Y el apóstol me dice aquí, no los escuches. Y más fuerte todavía, me dice que son malditos. Hay algo más también. No importa quién enseñe. Debe ser juzgado conforme a las Escrituras. La Biblia no depende de la iglesia. La iglesia depende de la Biblia. La iglesia no está por sobre la Biblia. La Biblia está por sobre la iglesia. La iglesia no juzga a la Biblia. La Biblia juzga a la iglesia. La Biblia nos juzga a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si aún nosotros, y es Pablo,
llega predicando un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Hermanos, esta deformación de tener la Biblia bajo la Iglesia la encontramos en muchas denominaciones. Una muy grande, la Católica Apostólica Romana. Ella decide sobre la Biblia, pero no es la única, porque hay otras denominaciones donde pesan más las palabras de los concilios, de los obispos y de los pastores que la palabra de Dios. Entonces, ellos se exponen por sobre las Escrituras, y estos son evangelios pervertidos. Y quienes consienten en esta perversión, nos dice Pedro, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En su segunda epístola, capítulo 2, versículo 3. De lo hipotético en el versículo 8, porque esto es una hipótesis. Si yo, dice, ¿cierto? Si nosotros, o un ángel del cielo, es lo hipotético. Pero ahora Pablo pasa a lo real en el versículo 9, porque dice, si alguno, eso es real, alguno, porque había quien estaba enseñando un evangelio diferente. Y lo mismo ocurre hoy. Hay quienes enseñan un evangelio diferente, pero ellos no lo admiten. Ellos dicen que es el evangelio, pero es un evangelio diferente. ¿Cómo saber entonces, hermanos? Y debemos ser más agudos todavía. ¿Cómo sabemos que el evangelio que nosotros predicamos o que nosotros creemos es el correcto? ¿Cómo sabemos esto? Tal vez solo nos suena como verdadero. O sentimos como los mormones que se ponen así su mano en el pecho. Yo siento que es así. A lo mejor sentimos nosotros que este es el evangelio verdadero. Pero ¿será eso válido? O a lo mejor nos dijeron que este es el evangelio verdadero. Nos dijeron, alguien nos dijo. Nosotros confiamos en su palabra. Y eso es todo lo que sabemos. O pensamos como los falsos testigos de Jehová, porque ellos creen que ese es el evangelio verdadero. Pensamos nomás, se nos ocurrió. Nosotros reflexionamos y dijimos, sí, este es el evangelio verdadero. Eso basta. Tal vez como hay muchos, has tenido una experiencia personal y emocional. Y eso es lo que valida que estás en el verdadero evangelio. ¿Será así? O a lo mejor alguien puede decir, bueno, yo nací en esta fe. Yo no conozco otra y esta es la verdadera. ¿Quién te dijo eso? Amado hermano, todo sentir, toda experiencia, toda enseñanza, todo saber, todo pensar, debe pasar por el sedazo de la palabra de Dios. Es ella la que nos juzga ahora. Y es su palabra la que nos juzgará en el día postrero. Por lo tanto, lo que tú crees debe estar firmemente arraigado en la palabra de Dios. Y eso es personal. Aceptar algo distinto a ello en práctica, creencia o enseñanza, nos pone bajo maldición, porque antepone los oscuros razonamientos humanos a la clara palabra de Dios. Este lenguaje es fuerte, y perdóname por ello, pero las consecuencias eternas de errar en esto son muy distintas si sigues un camino o sigues otro. ¿Por qué? Porque nunca vas a encontrar a alguien que te va a decir, mira, este otro evangelio es distinto. No, todos te van a decir, este es el evangelio verdadero. Entonces,
es tu responsabilidad. Y yo no quiero caer bajo el anatema divino. Como antes hemos dicho, dice el apóstol, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Resumamos entonces. Predicar, enseñar o creer un evangelio diferente es caer en el anatema divino. Es caer bajo maldición divina. Esto porque seguir un evangelio diferente significa abandonar al que te llamó. Dejar la teología del evangelio es dejar a Cristo. No puedes, es imposible dejar el evangelio sin que se comprometa tu experiencia de vida. Otro evangelio compromete tu vida con el mundo, no con el reino de Dios. Otra razón por la cual esto es tan importante es porque un evangelio diferente no es un evangelio en absoluto. No puede modificarlo sin que se pierda. Somos salvos por gracia, por medio de la obra de Cristo y nada más. Agregar algo a esto o quitarle algo ya no es evangelio. Tampoco lo alteras, lo invalidas. Por último, un evangelio diferente trae condenación. El mensaje del evangelio libra de temor, de ansiedad, de culpa. Y esto se ve especialmente en el lecho de muerte. Ellos, quienes están para partir, pero han creído este evangelio glorioso, saben que su pastor está allí con ellos y están confiados no en sus obras, sino en la obra consumada de Cristo. Ellos, mientras se deshace su tabernáculo terrestre, saben que tienen de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y esperan con paz y gozo el encuentro con su Señor y Salvador. Los he visto, y las lágrimas de separación no empañan la esperanza gozosa de volvernos a ver. Qué distinto es cuando quien está por partir de este mundo no ha creído el evangelio diferente. La incertidumbre se refleja en sus rostros. No hay consuelo para sus almas. El recuerdo de sus buenas obras se diluye ante el peso de la culpa. El temor les invade y su mente en vano busca un pensamiento consolador. La muerte poco a poco toma dominio de lo que antes rebosaba vida y el terror se apodera de su ser. Fluyen las lágrimas de dolor, no solo dolor físico, sino por el dolor de haber fallado, de haber hecho tantas cosas mal y de no poder remediarlo. Ver esto es horrible. No tienen a quién acudir. Si han sido religiosos, su religiosidad huye cobardemente en esas horas, como la sombra huye del sol al mediodía. Sus cánticos, fervientes antes entonados, en ese momento son vanos, no les sirven. Sus oraciones se desvanecen y su piedad, antes observada, se deshace como niebla al mediodía, porque no hay un Salvador a quien aclamar. No hay un evangelio del cual aferrarse, porque ambos fueron despreciados cuando se optó por seguir un evangelio diferente. Alma mía, y esto me lo digo a mí mismo, aférrate a Cristo, aférrate al evangelio. Aún estás a tiempo, si hoy estás escuchando y no tienes seguridad en cuanto a lo que crees, mira, aún estás a tiempo. Hoy que tienes vida, ahora que estás respirando, hoy que escuchas, acude a Cristo. Pídele arrepentimiento y fe. No esperen a que se cierren tus ojos contra tu voluntad. No permitas que la mortaja de la muerte te envuelva eternamente. Acude a Cristo. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Oremos.
Pues Dios y Padre Celestial, qué tremenda es la responsabilidad que pesa sobre nosotros, porque este Evangelio libre y gratuito, este Evangelio de gracia, nos ha sido encomendado, Señor, para predicarlo en todos los confines de la tierra. Pero ¿cuántos hay que lejos de anunciar el Evangelio verdadero, están anunciando otro Evangelio y con ello traen sobre sí mismos la maldición divina? Líbranos, Señor, de esto. Líbranos no solamente de anunciar un Evangelio distinto, sino de creer un Evangelio distinto. Señor, líbranos de pensar que porque este Evangelio es por gracia, entonces podemos vivir, no importa cómo. Que no olvidemos que el Espíritu Santo, Señor, es un Espíritu de santidad, que hace una obra y un cambio en nuestras vidas, y que siempre este Evangelio te glorifica a ti y nunca a la criatura. Te rogamos que tú obres en medio nuestro, en todos aquellos de quienes nos visitan domingo tras domingo, o quienes escuchan estas predicaciones, que sean, Señor, tocados por tu Espíritu y puedan volverse a ti en arrepentimiento y fe. Obra en sus vidas para la gloria de tu nombre, y que podamos, Señor, cada día darte gracia, lo que por gracia hemos recibido. Gracias por este Evangelio bendito. Gracias por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu Santo Espíritu, que vive en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Gracias por la nueva vida que nos has dado en Cristo. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Recibe nuestra gratitud por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.